¿Y si te dijera que podrías tener el colesterol alto en este momento y no tener la menor idea? Lo más preocupante es que millones de personas viven durante años con colesterol elevado sin sentir nada fuera de lo normal. No sienten dolor, no sienten molestias importantes, no sienten algo que les haga pensar que existe un problema. Y precisamente por eso el colesterol alto puede ser tan peligroso. Porque mientras una persona continúa con su vida normal, el colesterol puede estar acumulándose lentamente dentro de las arterias. Poco a poco, día tras día, mes tras mes, año tras año, sin hacer ruido, sin llamar la atención, y cuando finalmente aparecen los síntomas más graves, muchas veces el problema ya lleva mucho tiempo desarrollándose. Por eso a esta condición se le conoce como un enemigo silencioso. Sin embargo, aunque muchas personas no presentan síntomas claros, el cuerpo a veces intenta enviar pequeñas señales. Señales que parecen normales, señales que suelen confundirse con cansancio, estrés, edad o problemas cotidianos. Y ese es precisamente el problema. Porque cuando algo parece normal, tendemos a ignorarlo. Hoy vamos a hablar de síntomas poco conocidos que podrían estar relacionados con niveles elevados de colesterol. Algunos de ellos aparecen en lugares muy visibles del cuerpo. Otros pueden sentirse durante actividades cotidianas. Y varios son tan comunes que la mayoría de las personas jamás imaginaría que podrían estar relacionados con la salud cardiovascular. Quédate hasta el final porque uno de los últimos síntomas suele aparecer mientras caminas y muchas personas creen que simplemente es parte del envejecimiento. La realidad podría sorprenderte. ¿Qué es el colesterol? Antes de hablar de los síntomas, es importante entender qué es el colesterol. Muchas personas escuchan la palabra colesterol y automáticamente piensan en algo malo. Pero la realidad es diferente. El colesterol es una sustancia que el cuerpo necesita para funcionar. Participa en la producción de hormonas. Ayuda a formar células, y cumple varias funciones importantes. El problema aparece cuando existe demasiado colesterol circulando en la sangre, especialmente cuando el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, permanece elevado durante largos periodos. Cuando eso ocurre, parte de ese colesterol puede comenzar a adherirse a las paredes internas de las arterias. Al principio los cambios son pequeños, prácticamente imposibles de notar, pero con el tiempo esas acumulaciones pueden crecer. Y cuando las arterias se vuelven más estrechas, la sangre tiene más dificultad para circular correctamente. Por eso controlar el colesterol no se trata solamente de números en un análisis. Se trata de proteger la circulación y cuidar órganos tan importantes como el corazón y el cerebro. Síntoma 1. Pequeños bultos amarillentos cerca de los ojos. Vamos a comenzar con uno de los síntomas más extraños y sorprendentes. Algunas personas desarrollan pequeñas acumulaciones amarillentas alrededor de los párpados. Muchas veces parecen simples cambios en la piel. No producen dolor, no producen picazón, y normalmente no causan molestias. Por eso la mayoría de las personas no les da importancia. Piensan que es algo relacionado con la edad, o que simplemente apareció con el tiempo. Pero en ciertos casos estos depósitos pueden estar relacionados con niveles elevados de colesterol. Lo curioso es que pueden permanecer ahí durante años. La persona se observa en el espejo todos los días. Los ve constantemente, pero como no generan molestias, nunca imagina que podrían estar asociados con un problema de salud. Algunas personas descubren su colesterol elevado precisamente después de consultar por estos cambios alrededor de los ojos. No porque se sintieran enfermas, no porque tuvieran dolor, sino porque notaron algo diferente en su apariencia. Y aquí viene algo importante. El cuerpo muchas veces envía señales silenciosas mucho antes de que aparezcan problemas mayores. Por eso nunca conviene ignorar cambios físicos persistentes que aparecen sin una explicación clara. Pero si este síntoma te pareció extraño, espera a conocer el siguiente, porque ocurre al caminar y miles de personas lo atribuyen únicamente al cansancio. Síntoma 2. Dolor en las piernas al caminar. Imagina esta situación. Sales a caminar como cualquier otro día. Al principio todo parece normal. Pero después de algunos minutos aparece una molestia en las piernas. Tal vez una sensación de cansancio. Tal vez una especie de presión. O incluso dolor. Entonces decides descansar un momento. Y curiosamente la molestia mejora. Muchas personas piensan que esto ocurre porque están fuera de forma. Porque tienen más edad. O porque caminaron demasiado. Pero en algunos casos puede existir otro motivo. Cuando las arterias que llevan sangre a las piernas se estrechan debido a la acumulación de grasa y colesterol, los músculos pueden recibir menos oxígeno durante el esfuerzo. Y eso puede generar molestias al caminar. Lo interesante es que muchas veces el dolor desaparece al detenerse. Por eso las personas no suelen preocuparse. Piensan que fue algo temporal. Y continúan con su vida normal.
Sin embargo, cuando este patrón se repite constantemente, merece atención. El cuerpo podría estar intentando avisar que la circulación no está funcionando tan bien como debería. Y aunque este síntoma suele aparecer en las piernas, existe otro que muchas personas sienten en los pies y jamás relacionan con el colesterol. Síntoma 3. Pies fríos con frecuencia. ¿Alguna vez has sentido los pies muy fríos mientras otras personas se sienten cómodas? Muchas personas consideran esto algo completamente normal, y en muchos casos no representa un problema importante. Pero cuando ocurre de forma frecuente y constante, puede ser una señal interesante. La sangre es la encargada de llevar calor y oxígeno a los tejidos. Cuando la circulación disminuye, algunas zonas del cuerpo pueden sentirse más frías. Especialmente los pies. Algunas personas usan calcetines más gruesos, o buscan mantas constantemente, y aún así sienten frío en los pies. Lo curioso es que muchas veces ni siquiera mencionan este síntoma durante una consulta médica, porque creen que es simplemente una característica de su cuerpo. Pero cuando aparece junto con otros síntomas relacionados con la circulación, puede ser una pista importante. Y aquí viene algo que pocas personas saben. Los problemas circulatorios suelen desarrollarse lentamente. Por eso muchas veces el cuerpo se adapta y la persona deja de notar que algo está cambiando. Hasta que un día los síntomas se vuelven más evidentes. Y hablando de señales que parecen normales, el siguiente síntoma es probablemente uno de los más ignorados de todos. Síntoma 4. Cansancio constante sin explicación. Vivimos en una época donde prácticamente todo el mundo está cansado. Por eso este síntoma suele pasar desapercibido. Las personas trabajan mucho, duermen poco, tienen estrés, y cuando aparece el cansancio, simplemente lo aceptan como parte de la vida. Pero a veces existe algo más detrás. Cuando la circulación no es óptima, algunos tejidos pueden recibir menos oxígeno del que necesitan. Y eso puede influir en los niveles de energía. No significa que todo cansancio sea causado por el colesterol. Por supuesto que no, existen muchísimas causas posibles. Sin embargo, cuando una persona siente fatiga constante, menor resistencia física y una sensación de agotamiento que no mejora fácilmente, vale la pena investigar. Lo preocupante es que muchas personas se acostumbran a vivir cansadas. Piensan que es normal sentirse agotadas todos los días. Piensan que es parte de la edad. Y dejan de buscar respuestas. Pero el cuerpo rara vez envía señales sin motivo. Y cuando varias señales aparecen al mismo tiempo, es importante prestar atención. Síntoma 5. Presión o molestia en el pecho. Ahora vamos a hablar de una señal que nunca debe ignorarse. Algunas personas sienten una presión extraña en el pecho. No siempre es un dolor intenso. A veces es simplemente una sensación de peso, como si algo estuviera presionando la zona del pecho. Lo curioso es que muchas personas intentan buscar explicaciones rápidas. Piensan que es estrés, piensan que es ansiedad, piensan que es cansancio, y aunque esas causas pueden existir, también es importante considerar la salud cardiovascular. Cuando el colesterol se acumula dentro de las arterias, el flujo de sangre puede verse afectado. Y cuando el corazón necesita trabajar más durante una actividad física, algunas personas comienzan a sentir molestias. Subir escaleras, caminar rápido, cargar bolsas, realizar tareas que antes parecían sencillas. Todo puede sentirse diferente. Por eso cualquier molestia persistente en el pecho merece atención médica. Y aunque esta señal suele llamar más la atención, la siguiente es mucho más silenciosa. De hecho, miles de personas la experimentan todos los días sin sospechar que podría estar relacionada con la circulación. Síntoma 6. Falta de aire durante actividades cotidianas. Imagina que antes podías subir 2 pisos por las escaleras sin problemas. Ahora necesitas detenerte para recuperar el aliento. O tal vez caminar algunas cuadras se ha vuelto más difícil. Muchas personas creen que esto ocurre únicamente por la edad. Pero la realidad es más compleja. Cuando la circulación no funciona de manera eficiente, el cuerpo puede tener más dificultades para suministrar oxígeno a los tejidos. Y eso puede reflejarse en una menor capacidad física. Lo preocupante es que este cambio suele ser gradual. La persona se adapta poco a poco. Y no se da cuenta de que cada año tiene menos resistencia. Hasta que un día nota que actividades simples se han vuelto agotadoras. Por eso es importante prestar atención a los cambios físicos que aparecen con el tiempo. Porque muchas veces el cuerpo avisa antes de que aparezcan problemas mayores. Y hablando de señales silenciosas, la siguiente suele confundirse con estrés o falta de sueño. Síntoma 7. Mareos frecuentes. Todos podemos sentir mareos alguna vez. Puede ocurrir por levantarse demasiado rápido, por no haber bebido suficiente agua, o por muchas otras razones. Pero cuando los mareos aparecen con frecuencia, merece la pena investigar.
Algunas personas describen una sensación extraña, como si perdieran el equilibrio durante unos segundos, o como si todo girara brevemente. Después el síntoma desaparece, y la persona continúa con su rutina. Ese es precisamente el problema, porque al desaparecer rápidamente, muchos lo consideran algo sin importancia. Pero cuando los mareos son repetitivos, el cuerpo podría estar intentando enviar una señal. No significa automáticamente que exista colesterol alto, pero sí es una razón para prestar atención a la salud cardiovascular y consultar con un profesional. Y el siguiente síntoma es todavía más sorprendente porque involucra al cerebro. Síntoma 8. Dificultad para concentrarse. ¿Alguna vez has entrado a una habitación y olvidado por qué ibas? ¿O te cuesta mantener la concentración en tareas simples? Todos olvidamos cosas de vez en cuando. Eso es normal, pero algunas personas comienzan a notar que les ocurre cada vez con más frecuencia. Les cuesta concentrarse, se distraen fácilmente, sienten que su mente no está tan rápida como antes. Existen muchas causas posibles para esto. Estrés, falta de sueño, ansiedad, pero también es importante recordar que el cerebro depende de una buena circulación sanguínea. Por eso la salud cardiovascular tiene una relación directa con el funcionamiento cerebral. Y aunque este síntoma por sí solo no significa que exista colesterol alto, puede ser otra pieza del rompecabezas. Ahora bien, el siguiente síntoma puede aparecer en algo tan cotidiano como una pequeña herida. Síntoma 9. Heridas que tardan más en cicatrizar. Observa cómo responde tu cuerpo cuando te haces un pequeño corte o raspón. Normalmente la piel inicia un proceso de reparación, pero algunas personas notan que las heridas tardan más de lo habitual en cerrar, o que la recuperación parece más lenta que antes. La circulación desempeña un papel fundamental en este proceso, porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes que ayudan a reparar los tejidos. Cuando ese suministro no es óptimo, algunas zonas del cuerpo pueden tardar más tiempo en recuperarse. Este es otro síntoma que muchas veces pasa desapercibido, porque ocurre lentamente, y porque la mayoría de las personas nunca lo relacionaría con el colesterol. Pero el cuerpo suele dejar pequeñas pistas, y esta puede ser una de ellas. Síntoma 10. Cambios en las uñas. Las uñas pueden revelar más información sobre la salud de lo que muchas personas imaginan. Algunas personas notan que las uñas se vuelven más frágiles, o que crecen más lentamente, o que presentan cambios en su apariencia. Por supuesto, existen muchas causas posibles, pero la circulación también influye en la salud de las uñas. Cuando los tejidos reciben menos nutrientes y oxígeno, algunas estructuras del cuerpo pueden verse afectadas. Por eso conviene prestar atención a cambios persistentes, especialmente cuando aparecen junto con otras señales relacionadas con la circulación. Y el siguiente síntoma es uno de los más curiosos de todos. Síntoma 11. Zumbidos en los oídos. ¿Has escuchado alguna vez un pitido constante sin que exista una fuente de sonido real? Algunas personas describen este síntoma como un silbido, otras como un zumbido, y algunas como un sonido agudo que aparece y desaparece. Aunque existen muchas posibles explicaciones, los problemas relacionados con la circulación pueden influir en ciertos casos. Lo interesante es que muchas personas aprenden a convivir con este síntoma. Simplemente se acostumbran, y dejan de prestarle atención. Pero cuando algo aparece de forma persistente, siempre es buena idea comentarlo con un profesional. Porque el cuerpo pocas veces envía señales sin motivo. Y aún nos queda un síntoma que suele confundirse con el envejecimiento normal. Síntoma 12. Debilidad durante el esfuerzo. Este es probablemente uno de los síntomas más ignorados, porque muchas personas simplemente piensan, ya no tengo la misma edad, y aunque el paso de los años influye, no siempre explica todo. Algunas personas comienzan a notar que actividades sencillas requieren mucho más esfuerzo. Caminar, subir escaleras, cargar bolsas, mover objetos, todo parece más difícil, y la recuperación tarda más tiempo. La persona siente que tiene menos energía física, menos resistencia, menos capacidad para realizar actividades que antes hacía con facilidad, y muchas veces lo atribuye únicamente al envejecimiento. Sin embargo, la salud cardiovascular también puede desempeñar un papel importante. Por eso nunca debemos asumir que todos los cambios físicos son normales. A veces el cuerpo está intentando avisarnos de que algo necesita atención. Factores que aumentan el riesgo. Ahora que conocemos estos síntomas, es importante hablar de los factores que aumentan el riesgo de colesterol alto. Entre ellos encontramos alimentación rica en productos ultraprocesados, consumo frecuente de comida rápida, sedentarismo, sobrepeso, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial, antecedentes familiares. Mientras más factores estén presentes, más importante es vigilar la salud cardiovascular.
El error de esperar a tener síntomas. Uno de los errores más comunes es pensar que el colesterol alto siempre produce señales evidentes. La realidad es que muchas personas no sienten absolutamente nada. Por eso esperar síntomas puede ser una estrategia peligrosa. La única manera confiable de conocer los niveles de colesterol es mediante análisis médicos. Y precisamente por eso las revisiones periódicas son tan importantes. Hábitos que pueden ayudar. La buena noticia es que existen hábitos que ayudan a mantener niveles saludables de colesterol. Por ejemplo, caminar diariamente, realizar actividad física con regularidad, consumir más frutas y verduras, aumentar el consumo de fibra, reducir productos ultraprocesados, mantener un peso saludable, dormir adecuadamente, evitar el tabaquismo. No se trata de hacer cambios perfectos de un día para otro. Se trata de construir hábitos sostenibles con el paso del tiempo. El colesterol alto suele ser silencioso, pero algunas veces el cuerpo intenta enviar señales. Pequeños cambios que parecen normales. Molestias que muchas personas ignoran. Pies fríos, cansancio constante, dolor al caminar, falta de aire, problemas de concentración, y otros síntomas que pueden pasar desapercibidos durante años. Por eso es tan importante escuchar al cuerpo y realizar chequeos médicos periódicos. Porque detectar el colesterol alto a tiempo puede marcar una gran diferencia para la salud. Si este video te resultó útil, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que necesite conocer estas señales. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.